Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, que es la carta que estamos estudiando en los últimos meses, y la abramos en el capítulo 1 para que con la ayuda del Señor estudiemos en esta mañana del versículo 5 al versículo 9, segunda de Pedro 1 del 5 al 9. Este será el pasaje objetivo de nuestra meditación de este día bajo el título Sé quién estás llamado a ser. Sé quién estás llamado a ser. Vamos a orar al Señor para pedir su ayuda. Señor, venimos una vez más ante tu trono de la gracia, Señor, para, en este caso particular, recibir el oportuno socorro a la hora de abrir tu palabra, Señor. Que no olvidemos que estamos en terreno santo, porque tú eres santo y tu palabra es santa. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con toda reverencia y con todo temor y temblor, para no ser meramente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Porque nos encontramos ante la atención del Salmo 15. Tú eres soberano en nuestra salvación, pero no por ello dejamos de ser responsables de nuestra vida. Que tú nos ayudes, Señor, a entender que esta fe a la que tú nos llamas, Señor, y por la cual tú nos has salvado, es una fe que tiene que dar fruto. Es una fe donde todos y cada uno de los creyentes debemos, de una manera esforzada, poner en práctica en el día a día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que no podemos vivir vidas pasivas, vidas que miren hacia otro lado, Señor, sino vidas que miren continuamente a Cristo para imitarle en todas sus pisadas. Eres nuestro referente, Él es nuestro Salvador, nuestro referente, nuestra razón de ser. Que Él reciba toda la gloria, Señor, también en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría y también de todo el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sé quién estás llamado a ser. Permítame comenzar con una pequeña ilustración antes de ir al texto. Quien me conoce sabe que no soy mucho de ilustraciones, pero espero que esta nos ayude a entender el propósito de este pasaje. En nuestra casa, en la casa de Alejandra y mía, tenemos a la entrada varias plantas. Quienes han estado allí lo saben. Y en primavera tengo el privilegio de observar el milagro de la mariposa monarca. He visto los diminutos huevos transformarse en grandes orugas amarillentas con unos cuernos increíbles, para semanas más tarde ver cómo se meten en una crisálida, en un capullo de un verde esmeralda precioso con motas doradas, para que semanas después se produzca una transformación asombrosa, en la que ellas, por cierto, no tienen ningún control. Hace poco presencié ese difícil nacimiento de una de aquellas mariposas. Durante horas, con un inmenso esfuerzo, se liberaba de aquel capullo, de aquella crisálida, secaba sus alas, las estiraba, las secaba y las agitaba, luchando por intentar volar. Y le tomó mucho tiempo. Me impactó porque a la mañana siguiente aún permanecía en la ramita donde estaba. Pero luego, finalmente, despegó y se fue volando. La oruga ahora era mariposa. Con mucho esfuerzo llevó a cabo el fin de aquella transformación en la que no tuvo ningún control. Volar hizo lo que se esperaba de ella. Volar había cumplido su destino. Porque si una mariposa no vuela, no es a lo que está destinada a ser. Su propósito de existencia no es arrastrarse como una oruga, sino volar. Esta transformación de este animalito nos sirve como una clave para el mensaje de Pedro de esta mañana. Hermanos, antes que el amor de Cristo nos alcanzara, éramos, espiritualmente hablando, y permítame la expresión, como aquella oruga. Nos arrastrábamos en esta vida como gusanos. Estábamos muertos espiritualmente, éramos enemigos de Dios, atados a las cadenas del pecado y sumidos en la corrupción de este mundo. Pero el Señor, en su inmensurable gracia, hizo lo que era imposible para nosotros, en lo que nosotros no tenemos ningún control. Nos transformó radicalmente y de aquel gusano hizo una mariposa, permítame la expresión. Él nos salvó, nos concedió fe, nos dio arrepentimiento, perdón y una nueva vida adoptándonos como sus hijos. Y si esto fuera poco,
Pedro, en su carta, en esta segunda carta, nos recuerda en el pasaje anterior a nuestro texto, en los versículos del 3 al 4, que además Dios nos dio de su poder divino. Nos proveyó de todo lo necesario para una vida de devoción a Él. Y lo más extraordinario, nos hizo partícipes de sus promesas eternas y de su naturaleza divina, versículo 4, permitiéndonos con todo ello escapar de la decadencia en la que hemos nacido, en la decadencia de este mundo. En esencia, la vida nueva de un creyente tiene razón de ser por el fundamento de la intervención divina, de esa intervención gratuita e inmerecida de Dios, que nos confiere una naturaleza completamente nueva. Dios completó la metamorfosis de nuestra vida, transformándonos para que pasáramos, una vez más, la ilustración de oruga a mariposa. Y ahora, frente a este regalo trascendental, ¿qué nos puede demandar de Dios? Sino que volemos como una mariposa, que seamos lo que Él quiere que seas, que sea lo que Él siempre ha tenido planteado cuando te salvó, que seas lo que estás llamado a ser. Y eso es de lo que Pedro nos habla en los versículos del 5 al 9. Nos presenta esta obligación ineludible del creyente transformado por la gracia de Dios. En este texto el Espíritu Santo nos exhorta a una vida que esté a la altura de esta nueva identidad, demandando que pongamos esfuerzo en manifestar externamente el cambio que ya se produjo en nuestro interior. Usando la metáfora de la mariposa, una vez más, el Señor nos proveyó de alas, la fe, y el texto nos compele a usar esa capacidad de vuelo. No se trata de seguir arrastrándonos como gusanos, sino de volar como mariposas. Si no, nuestra nueva vida en Cristo sería un contrasentido. Por esto Pedro, en el texto de esta mañana, nos exhorta a cultivar activamente esa fe que hemos recibido por la gracia de Dios, agregándole una secuencia de 7 cualidades externas que manifestarán que somos partícipes de la naturaleza divina y que tiene un único fin: ser más como Cristo, reflejar su carácter para la honra de Dios. Ignorar este llamado sería un absurdo espiritual, una devaluación del inmenso privilegio que Cristo nos ha concedido. Por ello, la fe salvadora exige de nuestra parte una aplicación constante y vigorosa de este texto que tenemos delante. Si Dios te salvó, debe ser quien estás llamado a ser. Debe ser quien estás llamado a ser. Vamos a leer el texto. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Sé quién estás llamado a ser. Dice la palabra del Señor. Por esta razón, voy a leer la versión de las Américas, por si ven alguna diferencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El primer punto que el apóstol Pedro destaca en este pasaje es el mandato de ser quien estás llamado a ser. Mira lo que dice la primera parte del versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. En esta frase hay varias cosas importantes para entender que estamos frente a una demanda ineludible. Si eres creyente, no vas a poder escapar de lo que hoy vas a oír. Y es que si el Señor te salvó, debes ser lo que Él quiere que seas si realmente te salvó. Y lo primero que hay que entender es cuál es el mandato y cuál es lo que sustancia ese mandato. ¿Cuál es el mandato y qué sustancia ese mandato? Y el mandato, lo primero, es añadir. Ese verbo está en imperativo, por tanto es una orden, es un mandato.
Es un mandamiento. Añadir. Y es un mandamiento, una orden única. Y digo única porque se te dio una sola vez y para siempre en el pasado. El verbo es aoristo, que significa que es una obra que se consumó en el pasado. ¿Qué pasado? Cuando el Señor te salvó. En el momento en que Dios te dio fe, en ese momento te mandó a añadir a esa fe las virtudes que luego veremos. En otras palabras, no está hablando de la santificación progresiva. No está hablando de santificación progresiva. Si el Señor te salvó, a tu fe, desde ese momento, tenías o tienes que añadir las cualidades que luego vamos a ver. No vas a poder decir, ¿sabes qué? Poquito a poco, mañana voy a aplicar una cosa, pasado voy a aplicar otra. No. Si Dios te salvó, desde ese momento de tu salvación, desde ese instante, debes añadir a tu fe. Por tanto, no hay opción. Pero claro, surgió una pregunta, o la pregunta me la hacía yo, ¿añadir a mi fe? ¿Añadir a la fe que Dios me ha dado, a un regalo que Él me ha dado? ¿No suena esto un poco soberbio por parte de Pedro? Bueno, no es ninguna soberbia humana. Es un requisito por imposición divina. Es un mandato divino. Toda palabra es inspirada ¿por quién? ¿Por Pedro o por Dios? Por Dios. Por tanto, es Dios quien manda esto. Y además, es claro, estás exhortado, llamado por Dios mismo a que uses la fe y a que a ella le añadas a esa fe que Él te ha dado por su gracia. Pero una vez más, añadiendo. ¿Es que acaso ese fe, don de Dios, está incompleto? ¿Acaso le falta algo? ¿Acaso es insuficiente? Claro que no, en absoluto. La palabra añadir no implica que esa fe esté incompleta, que le falta algo que el hombre debe añadirle. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Pues es fácil de entender si sabemos que de esta misma palabra, de la palabra en griego, traducida como añadir, también vienen otras palabras castellanas que quizás nos suenen más, como coro, como coreógrafo, como coreografía. Estas palabras vienen de la misma palabra griega que se traduce añadir. Dicho de otro modo, añadir a la fe no es adicionar algo que le falta, sino permitir que sea coherente, que suene bien según el propósito de Dios que te la ha concedido. Y para que esto suceda, necesita que trabaje al unísono y de manera coordinada con una serie de cualidades que debes implementar. Por tanto, no es tanto que le falte, sino que debe verse como lo que es, como la fe, regalo de Dios. Lo segundo que hay que entender de este mandato es qué lo sustancia, cuál es la razón para este mandato. Y lo que sustancia este mandato está en el contexto anterior, en los versículos 3 y 4. Por esa razón, Pedro comienza este mandato, este versículo, diciendo, por esta razón también. Por esta razón también. En otras palabras, por la razón de los versículos del 3 y 4, por la razón de que Dios te ha concedido su poder divino desde el momento en que el Señor te salvó, primera parte del versículo 3, dado que ya te ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad mediante el conocimiento de Cristo, quien te llamó para su gloria y excelencia, segunda parte del versículo 3, dado que tienes sus preciosas y grandiosas promesas, primera parte del versículo 4, y has sido llamado a ser participante de su naturaleza divina, versículo 4, segunda parte, para que escapes de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, tercera parte del versículo 4, debido a todo esto, vive coherentemente con tu fe. Añade a tu fe. Sé coherente. Sé coherente. Sé coherente con esta obra divina que Dios ha hecho en ti y que tú no podías hacer. Debes vivir de una manera que honre y demuestre que realmente esa fe que dices tener es la obra divina que tú no podías alcanzar por ti mismo. Sé coherente. Sé lo que estás llamado a hacer. Usando la ilustración que vimos al principio, Dios te ha dado las alas para volar.
La fe vuela. Ya no puedes seguir arrastrándote como si fueras una oruga. La mariposa lo es no solo porque parece serlo, sino porque se comporta como tal. Pues un creyente igual, no debe parecerlo, debe comportarse como tal. Pedro, en cierto sentido, dice lo mismo que el apóstol Pablo escribiera a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pablo le dice a los hermanos de Filipos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra. Preocúpate, Dios obra en tu vida y ahora espera que tú hagas tu parte en esa obra que Él comenzó. Lo tercero que hay que entender es que para cumplir con ese mandato divino debes esforzarte, obrando con toda diligencia, obrando con toda diligencia. Esta frase es el centro del mandato. O sea, no basta con saber que debo añadir, debo hacerlo con toda diligencia. Lo debes hacer con todo tu empeño, con todas tus fuerzas. Podríamos parafrasear: con todas tus fuerzas, con toda tu disposición, con toda tu energía, añade a mi fe, a tu fe. En otras palabras, si Dios te lo dio todo, tú también debes darlo todo. Esfuérzate de forma celosa, con todo empeño y voluntad en vivir en la nueva realidad de todo lo que Dios ha hecho por ti. No tienes excusa para no hacerlo. No puedes quedarte quieto. Esa obra de Dios en tu vida debe producir fruto, debes parecerte más al Señor. Procúralo con todo empeño y energía. En otras palabras, Dios ha hecho contigo lo que tú no podías hacer para que hagas esforzadamente lo que Él te manda hacer. Era imposible que yo tuviera por mí mismo fe, y Dios me la dio. Era imposible que yo me salvara a mí mismo, pero Dios me salvó. Era imposible que yo pudiera tener vida espiritual por mí mismo porque estaba muerto espiritualmente, pero Dios me dio vida eterna. Era imposible que yo tuviera esperanza, Dios me la dio. Era imposible que yo por mí mismo pudiera compartir la naturaleza de Dios, Dios lo hizo posible. Era imposible que por mí mismo yo fuera amado por Dios, así que Dios me amó primero. Era imposible que yo pasara de enemigo a estar reconciliado con Él y además que fuera hecho su hijo. Dios me reconcilió y Dios me adoptó. Es imposible que yo por mí mismo me parezca cada día más y más a Cristo, pero Dios, el Espíritu Santo, lo hace posible. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues simplemente lo que Dios ha puesto a mi alcance por su pura gracia. Debo esforzarme con toda diligencia en vivir en esa obra soberana de Dios a mi favor y hacerlo con todo celo y empeño a través de mi fe. Esa es la tesis del apóstol Pedro. Yo simplemente debo poner en práctica lo que la gracia de Dios me ha concedido. Debo vivir coherentemente. Pablo resumió esta realidad de manera magistral en 1 Corintios 15:10. Él dijo de sí mismo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo batía las alas de su fe con una diligencia increíble. He trabajado más que todos ellos. Pero ¿a quién atribuía la energía y el éxito de ese vuelo? A la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia nos da las alas de la fe, pero nosotros somos quienes debemos ser valientes y batirlas para volar. En resumen, Dios da al creyente, desde el momento en que lo salva, a través de la fe, todo lo necesario para la vida y la piedad y el poder divino, para ser como su Hijo Jesucristo, versículos 3 y 4, exigiendo a cambio, versículo 5, que se actúe con diligencia y se incorporen una serie de cualidades a esa fe para vivir coherentemente con esa nueva naturaleza que Él nos ha dado. Aunque la salvación es la obra de Dios, lo imposible para el hombre, es responsabilidad del hombre esforzarse activamente a hacer todo lo posible
para manifestar esa nueva naturaleza en su vida diaria. La tensión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por tanto, Dios te exhorta, si eres cristiano, si realmente has sido salvo por Él, a que vivas de manera coherente con la fe que dices profesar, que seas quien estás llamado a ser. Y para ello deberás añadir, si no lo has hecho, las siguientes cualidades a tu fe para que ésta sea coherente. Y este es el segundo punto de esta mañana. Las cualidades que debes añadir a tu fe para vivirla de manera coherente, para ser quien estás llamado a ser. Y quiero que entiendas una cosa. Esto aquí no está hablando ahora de flagelaciones, no está hablando de esfuerzos humanos llamados a que podamos, digamos, de alguna manera agradar a Dios. Son cualidades muy prácticas que primeramente tienen que ver con nuestra relación con Dios y segundo, con nuestra relación con los hermanos. Es asombroso. Las cualidades que debes añadir a tu fe para vivirla de manera coherente, para ser quien estás llamado a ser. La primera cualidad la encontramos en la segunda parte del versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud. La palabra griega, traducida aquí como virtud, habla de excelencia. La excelencia de una persona que le permite alcanzar su fin, su propósito. En este contexto habla de excelencia moral, el Salmo 15. Por esta razón, otras versiones de la Biblia traducen bondad en lugar de virtud. En otras palabras, para que tu fe suene armoniosa, para que la vivas coherentemente, esfuérzate en vivir con toda bondad, o en palabra de Pedro en su primera carta, sé santo como Dios es santo. No tienes excusa. Esto significa que debes perseguir activamente la excelencia de la santidad en cada rol que te desempeñes. Como trabajador, como padre, como hijo, como vecino, como hermano en la fe, da igual tu contexto, debes ser conocido por la excelencia de tu santidad. Demostrando un valor y una fe que se opone a todo tipo de mal. Pablo exhortó en este sentido a los filipenses y les dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, Filipenses 4:8. Hermanos, la fe es estéril cuando no hay bondad, cuando no hay santidad, cuando no hay una búsqueda incesante de esa santidad. Cuando la santidad falta en nuestra fe, esta se vuelve inerte. Se vuelve una simple creencia intelectual sin impacto en la vida real. Es la fe de los demonios de Santiago que tiemblan. La persona carece de integridad, carece de principios éticos sólidos. Y sus actos, si los tiene, o están guiados por la conveniencia o están guiados por la cobardía, pero no por una realidad de querer agradar a Dios. Vive en un estado de deshonestidad moral permanente. Es un hipócrita. Jesús mismo advierte que el conocimiento y la actividad religiosa no sustituyen la obediencia práctica, la santidad, a la voluntad de Dios. Y el Señor dijo en Mateo 7, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego mira cómo concluye en el versículo 23, diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿hacedores de qué? De maldad. No, eran santos. No vivieron con santidad. Eso no quiere decir que no conocieran a Dios, claro que sí, pero esa fe no estaba revestida de santidad. Eran hacedores de maldad. Apartaos de mí. La fe genuina se demuestra al hacer la voluntad de Dios. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dijo el Señor. La fe genuina se demuestra por la búsqueda incesante de santidad. Una vida de maldad o deshonestidad moral es la evidencia de que la fe no es salvadora. No te engañes. La persona que carece de integridad y santidad niega a Dios con sus acciones. Se está engañando a sí mismo.
demostrando que su fe es solo una profesión verbal. A mí me impacta Tito, en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 16, cuando Pablo le dice respecto de aquellos habitantes de aquella isla, que se me fue de la cabeza ahora el nombre, Creta, gracias, de los cretenses, le dice lo siguiente en Tito 1:16. Aquellos cretenses profesan conocer a Dios, pero con los sellos lo niegan. O sea, yo creo, te puedo asegurar que yo creo, pero, dice Pablo, su vida manifiesta todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son abominables y desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una fe sin santidad, sin bondad, es un autoengaño. Es una fe que no llega muy lejos. A cualquier viento de prueba caerá y se estrellará. A continuación, Pedro sigue diciendo que a esa santidad, a esa bondad, añadamos la cualidad del conocimiento y a la virtud, conocimiento. A la virtud, conocimiento. La palabra griega es gnosis. Habla de conocimiento práctico de la vida y de sus situaciones, pero no de un conocimiento basado en nuestra experiencia, sino basado en la palabra de Dios. Es decir, debemos añadir a la fe y a la santidad el conocimiento de la palabra de Dios para saber ponderar toda situación y toda circunstancia que vivimos, para así poder vivir con fe y en santidad. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo con fe y con santidad si no tengo un manual, permíteme la expresión, de instrucciones que me diga que lo estoy haciendo o cómo debo hacerlo? Debo ir a la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes romanos de la siguiente manera a este respecto en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O dicho de otro modo, el conocimiento de la palabra de Dios nos equipa con la sabiduría necesaria para discernir la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Y esto nos permite mantener la calma y la fe y la santidad cuando las situaciones nos superan, evitando reacciones desesperadas o reacciones pecaminosas y respondiendo siempre con bondad. Por el contrario, la falta de ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando se suma a la falta de santidad, a la inmoralidad, hace que la ignorancia en el creyente no sea accidental. Es lo que realmente quiere, porque es lo que realmente es. Es una ceguera voluntaria. No se busca la verdad y se cae fácilmente en el error. El discernimiento es nulo. Se actúa de manera desesperada cuando las situaciones nos superan. Pregúntate, ¿cómo actúas ante situaciones que te superan? ¿Con santidad, con bondad, con confianza en el Señor? ¿O te desesperas y te tiras de los pelos? El discernimiento, cuando no tenemos de la palabra de Dios, nos lleva a movernos de manera desesperada. Tomamos decisiones equivocadas, sin comprender las consecuencias, confirmando lo que ya Oseas nos dijo en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, que mi pueblo fue destruido porque faltó ¿qué? Conocimiento. La ausencia de reflexión a la luz de la palabra de Dios, no te olvides nunca, garantiza la autodestrucción. La ausencia de reflexión a la luz de la palabra de Dios garantiza la autodestrucción. Por esta razón, Pedro exhorta a añadir al conocimiento dominio propio, primera parte del versículo 6. Tercera cualidad, dominio propio. La fe debe ser revestida de excelencia moral, debe estar guiada por la luz de la verdad y debe llevarnos a tener control de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. La palabra griega traducida dominio propio en karateia no es simplemente ser una persona moderada, sino la fuerza activa, por eso la orden de añadir de manera con esfuerzo, la fuerza activa para contenerse y el poder de control interno sobre los deseos, sobre las pasiones, sobre los hábitos. Es la cualidad que sigue al conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios sin dominio propio no sirve para nada. Y el dominio propio sin conocimiento de la palabra de Dios es moralismo, es legalismo. El creyente que tiene sus pasiones
sus apetitos, sus emociones, bajo el control firme de la palabra de Dios, es guiado por Dios el Espíritu Santo. Pablo exhorta a los colosenses, a los efesios, que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y en la carta paralela a los colosenses, esa llenura es siendo llenos de la palabra de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, sometemos nuestros deseos a su propósito divino. Y gracias al poder de Dios, que ya se posee, versículo 3, tenemos la capacidad, sí, tenemos la capacidad de decir no a la carne. Claro que la tenemos, no hay excusa. Y decirle sí a todo lo que tiene que ver con Cristo, claro que sí. El dominio propio es tan fundamental para la vida de fe que Pablo lo incluye como la penúltima virtud en la lista del fruto del Espíritu para destacar su importancia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y esto subraya un punto clave. Pedro nos llama a añadir diligentemente esta cualidad a nuestra fe en dependencia absoluta del poder del Espíritu para que ese esfuerzo sea fructífero. En otras palabras, como creyente, debes esforzarte con toda diligencia en vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Cuando este dominio propio falta, cuando no se añade con diligencia a nuestra fe, el creyente sigue siendo una oruga arrastrándose por esta vida. Sigue siendo un esclavo de sus pasiones, incapaz de poner rienda a su lengua o a sus apetitos sensuales. La vida se vuelve una sucesión de impulsos y de explosiones de ira incontrolables. Las situaciones, aún las más intrascendentes, nos desbordan. Perdemos, de hecho, la perspectiva de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que confían en Dios. La voluntad es débil, el corazón se vuelve inestable. Salomón se lamenta a este respecto y dice en el Proverbio 25-28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. En otras palabras, cuando a la fe no se le añade excelencia moral, no es guiada por la luz de la verdad de la palabra de Dios, ni se reviste de dominio propio, el caos interno está garantizado. Garantizado. La consecuencia inevitable es que ese creyente se convierte nuevamente en un esclavo de aquello de lo que fue liberado. Pablo en Tito, de nuevo, Tito 3:3 nos recuerda cómo era nuestra vida antes de la gracia. Una vida que debiéramos temer revivir por falta de dominio propio, porque también éramos nosotros en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, la falta de dominio propio en nuestra vida de fe nos arrastra de vuelta a esa esclavitud de las pasiones de las que fuimos una vez rescatados. Pablo establece una regla fundamental para la libertad del creyente en 1 Corintios 6:12 y que nos guía a ese dominio propio. El cristiano es libre, sí, somos libres, pero no debes permitir que nada te controle. Ten dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Además, ese caos interno por falta de dominio propio nos vuelve inconstantes en nuestra fe. En Santiago 1:8 se nos advierte sobre el estado de la persona que tiene doble ánimo. Una persona de doble ánimo es lo opuesto a tener dominio propio. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dicho en otras palabras, cuando la voluntad es débil, el corazón se vuelve inconstante e inestable. ¿Cuántas veces habrás hecho promesas al Señor que luego no has cumplido, no es cierto? Prometo ir a la iglesia. Y después voy una vez y ya, si te he visto no me acuerdo. Prometo hacer esto y prometo aquello otro y... Eso es porque no tienes dominio propio. Porque eres desleal al Señor. La palabra nos dice, no te comprometas con el Señor. No te comprometas. Pero si te comprometes, más te vale que lo hagas. Más te vale que lo hagas. Hermanos, si no somos así, nuestro corazón se vuelve inconstante, inestable.
La vida se convierte en una oscilación entre impulsos, promesas rotas, arrepentimiento superficial, incapaz de mantenerse firme en un rumbo en la fe, en la piedad. Hermanos, debemos entender que la diligencia en el dominio propio no es un esfuerzo opcional, sino un acto práctico que protege el gran don que Dios nos ha dado de nuestra fe. Sin este control, ¿cómo puedes llevar el Evangelio del Señor Jesucristo? Si la gente te conoce por ser alguien que no tiene dominio propio, ¿qué fuerza tienen tus palabras ante esas personas? Sin este control, el alma se convierte en una ciudad invadida, como decía Proverbios, donde el caos, la ira, la esclavitud a las pasiones, el descontrol de las situaciones están garantizados. El dominio propio es la virtud que asegura que la libertad que Cristo compró a nuestro favor sea una realidad práctica en nuestro día a día. Tenemos libertad en Cristo si nosotros implementamos a nuestra fe dominio propio. A ese dominio propio debes añadir perseverancia, cuarta cualidad. Perseverancia. Otras versiones traducen paciencia. La palabra griega habla de la fidelidad constante bajo presión. Eso es paciencia. Fidelidad constante aún bajo la presión. Qué fácil es tener paciencia cuando todo va bien. Pero la paciencia, la palabra griega habla cuando estés bajo presión, en la presión más agobiante, sigue manteniéndote fiel. No es solo esperar por esperar, sino esperar con propósito firme y decidido, aún bajo una carga o una dificultad extrema, sin rendirse. Es la resistencia paciente durante la prueba, durante el sufrimiento. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, en los versículos del 3 al 5, lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente cuya fe está revestida de excelencia moral, está guiada por la luz de la verdad, está sometida al dominio propio, acepta el sufrimiento y la prueba con paciencia, con perseverancia. ¿Por qué? En palabras de Pablo, porque sabe que es parte del proceso de su crecimiento a la imagen de Cristo. Sabe que ese es el camino. Y saber esto le da esperanza. Señor, ayúdame a tener perseverancia porque sé que me estás formando al carácter de Cristo. Sé que a pesar de todo lo que estoy viviendo y que me duele, tú tienes un propósito mayor y es que yo sea más como tu Hijo. ¿Y esa esperanza te desilusiona? No debiera, porque no hay nada mayor ni mejor que ser como Cristo. Y porque sabe que ese proceso es la prueba del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en su corazón. Si Dios no te amara, no permitiría en tu vida las pruebas. Ese es el punto de Pablo. Si Dios no te amara, todo te iría bien. Todo. ¿Por qué? Porque si no te ama, ¿para qué te va a formar como su hijo? Pero porque te ama, quiere que seas como tu hijo, como su hijo. Y para eso permite la prueba. Y yo sabiéndolo, digo, Señor, pues ayúdame a tener paciencia, perseverancia en medio de esa prueba. Que mi fe manifieste esa excelencia. El creyente debe mantenerse firme bajo la prueba. Sin embargo, cuando eso no sucede, cuando no perseveramos, cuando no tenemos paciencia, nuestra fe, ¿cómo se manifiesta? Seguro que quizás lo sepas, yo lo sé. En una frustración constante, en una queja continua. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Se rompe el dominio propio con facilidad. Nos desmoronamos cuando las cosas no suceden como quisiéramos. Nos abatimos fácilmente. Nos desilusionamos con extrema facilidad. E incluso llegando al punto de dudar del amor de Dios por nosotros. Por esta falta de perseverancia, la vida se convierte en una sucesión de paradas y arranques, de dudas y de certezas, de confianzas y desconfianzas. Y eso impide que maduremos
en nosotros el carácter de Cristo. En Lucas 8:13, el Señor Jesús ilustra el peligro de la falta de perseverancia que anula la fe en medio de la prueba o de la tentación. Y en Lucas 8:13 el Señor dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En otras palabras, la fe que no persevera, que no tiene paciencia, no tiene raíces profundas. ¿Cuál es el peligro, según el Señor Jesucristo? El abandono. Hermanos, esto es alarmante. Si tú no aplicas a tu fe paciencia, perseverancia bajo la presión, puedes abandonar a la menor resistencia. Puedes incluso llegar a negar la fe. Por esto el Señor nos anima a perseverar, a añadir esa perseverancia a nuestra fe y hacerlo de manera con excelencia y con toda fuerza y empeño, a no desmayar para poder llegar a alcanzar la promesa que Dios por su gracia ha puesto delante nuestra. El Señor, por medio de Pablo en Romanos 5, de nuevo en el capítulo 3, versículos 3 y 4, nos da una hoja de ruta de cómo la perseverancia trabaja en la nueva naturaleza del creyente. Y Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, carácter probado, y la prueba, esperanza. La frustración, la tribulación, no es el fin de tu vida. Es la materia prima para poder construir en ti la paciencia. Para que tengas un carácter probado. ¿Como el de quién? Como el de Cristo. Un hombre de carácter probado. Así tendremos la esperanza de que un día le veremos cara a cara. Y diremos, Señor, gracias por haber perseverado en aquella cruz por mí. Gracias. Así que, según lo visto hasta ahora, como creyentes somos exhortados a vivir nuestra fe de una manera muy práctica, revestida de excelencia moral, guiada por la luz de la verdad de la palabra de Dios, sometida al dominio propio y vivida con paciencia o perseverancia. Y a esa perseverancia debes añadir piedad, quinta cualidad. Y a la perseverancia, piedad. La palabra griega traducida piedad es eusebia y significa reverencia, devoción a Dios. Es el punto donde todas estas cadenas de cualidades que hemos visto, fe, bondad, conocimiento, dominio propio, paciencia, se encuentran en un punto. La devoción a Dios. La devoción a Dios. Piedad es la actitud de respeto, de obediencia a Dios, que da sentido a todo lo que hemos visto hasta ahora. Podríamos decir que la fe, la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, que nos capacita para enfrentar el mundo, tiene como propósito que desarrollemos en nosotros la piedad, porque la piedad provee la razón y el propósito para llevar a cabo todo esto. ¿Cuál es la razón, el propósito para llevar a cabo con excelencia y con todo esfuerzo todas estas cualidades? Honrar a Dios. Honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque para eso has sido salvado. Eso es a lo que has sido llamado. Honrar a Dios. ¿Qué pensabas? ¿Que todo esto era para que te fuera mejor la vida? No, para que vivas una vida que honre a tu Salvador. La honra a Dios se extiende a cada momento de la vida. Es una adoración continua. Una vida piadosa es vivida, como dijo Juan Calvino, coram Deo, ante la presencia de Dios. Pablo afirmó lo mismo de la siguiente manera a los colosenses. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si todo se hace en nombre del Señor Jesús, entonces toda acción, palabra, pensamiento se convierte en un acto de adoración a Dios, para honrar a Dios. En otras palabras, nuestra vida de fe es un acto constante de adoración a Dios. Pero cuando la piedad, la adoración, la gloria a Dios brilla por su ausencia, la vida de fe se convierte en un terreno árido. No sirve de nada que hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos para la gloria de Dios.
Al final, nuestra fe se convierte en cinismo. Somos cínicos y ese cinismo domina todo, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Todo eso es una fachada externa. En palabras de Cristo, solamente se es un sepulcro blanqueado, porque así eran los fariseos. Externamente parecían tener fe, bondad, conocimiento, dominio propio, paciencia, pero no lo hacían para la gloria de Dios. Sepulcros blanqueados. La fe se convierte en una creencia intelectual estéril, sin el gozo ni la certeza de las promesas de Dios. La bondad se convierte en legalismo superficial, en hipocresía, porque la acción no es impulsada por el amor de Dios, sino por la conveniencia o por la apariencia. El conocimiento de la palabra de Dios se convierte en orgullo intelectual, un conocimiento que envanece, dice Pablo en 1 Corintios 8:1. El dominio propio se convierte en frustración constante, porque no hay una meta trascendente que justifique el esfuerzo de contenerse. Y la paciencia se convierte en resignación pasiva, porque no hay una esperanza viva de que todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Así que la piedad, la honra a Dios es la cualidad que da sentido y propósito eterno al esfuerzo que Dios nos demanda para añadir a la fe. El sentido está claro. Si eres creyente y yo te salvé, dice el Señor, en ese momento te di fe para que añadas todas estas cualidades para que me des gloria. Porque te salvé para que seas lo que debes ser para mi gloria. La paciencia nos permite soportar el viaje de esta vida que duele. Pero la piedad nos asegura que el viaje tiene sentido, porque es para la gloria de Dios. En resumen, la piedad transforma el deber en deleite y el esfuerzo en adoración. Y a esa piedad debes añadir fraternidad, sexta cualidad. A la piedad, fraternidad. Y esta cualidad es muy necesaria de oír, hermanos. Muy necesaria de oír. Porque se olvida fácilmente. Mira, tu fe, tu bondad, tu amor por la palabra de Dios, tu dominio propio, tu paciencia, incluso tu devoción a Dios, es incompleta si no hay una preocupación práctica, fervorosa y cálida por tus hermanos en la fe. Ah, no, yo amo a Dios. Y no sabes ni cómo se llama el que tienes a tu lado. No, yo amo a Dios. ¿Y apareces una vez en semana? Si es que apareces una vez en semana. No, es que yo amo a Dios. ¿Cómo ayudas a tus hermanos? No te engañes, no nos engañemos. Tu fe, tu bondad, tu amor por la palabra de Dios, tu dominio propio, tu paciencia o incluso tu devoción a Dios no existe, no sirve para nada si no hay una preocupación práctica, fervorosa y cálida por tus hermanos en la fe. Eso es lo que significa fraternidad, afecto por el hermano en la fe cristiana. La fraternidad es la antítesis de la individualidad en el que muchos cristianos viven. Es el contacto constante, es la reunión permanente con los hermanos. Si tengo relación con Dios y todo lo hago para su adoración, entonces esto debe traducirse en compañerismo fiel y constante con mis hermanos que hacen exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, adorar a Dios. Debe desembocar en el servicio mutuo a los hermanos. Si no, no hay devoción por Dios. Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 10, llama a un nivel de fraternidad activo. Amaos los unos a los otros con afecto fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto no es una teoría. Amaos, permítame la expresión, es la teoría, pero ¿cómo pongo en práctica ese amor con afecto fraternal? Sirviendo a mi hermano, estando al lado de mi hermano, compartiendo con mi hermano. La fraternidad es un afecto práctico, constante. Va más allá de la mera cortesía. Implica preferir al hermano sobre cualquier otra persona, otra actividad, otra cosa. Saben que les quiero, como sé que ustedes me quieren a mí, todos nos mostramos paciencia los unos con los otros. Pero en ocasiones yo me planteo,
¿Cómo es posible que hermanos que me aman prefieran estar en otros sitios antes que aquí en la iglesia? ¿Cómo es posible que prefieran venir a la iglesia cuando ya no tengo otra cosa que hacer? Lo mismo quiero que piensen ustedes de mí. Miguel, ¿tú realmente me amas? ¿Realmente tienes por mí afecto fraternal? ¿Qué estás dispuesto a hacer para mostrarlo? Es algo que debemos pensar, hermanos, porque esto implica necesariamente saber cuál es nuestra relación con Dios. Cuando esa fraternidad no existe, nos aislamos. Quizás no físicamente, pero sí mentalmente, sí espiritualmente. Si en algo nos convertimos mutuamente es en simples accidentes. Alguien distante al que no conozco, sí, que quizás estimo, pero no sé de su vida, no sé cómo le va. Esa falta de fraternidad se traduce en un estado de desafección eclesial. No hay necesidad de reunirme en la iglesia permanentemente con mis hermanos. Y el autor de Hebreos nos advierte contra eso. Y en Hebreos 10, 24 y 25 leemos, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando no hay fraternidad, se rompe la interdependencia que tenemos los unos con los otros y se abandona el congregarse. Sin esta relación activa, es imposible estimularnos los unos a los otros al amor, a las buenas obras, y que es la manifestación de la fraternidad. En definitiva, la fraternidad es la evidencia de que la devoción a Dios es real. No te engañes. No te vayas de aquí pensando, yo sí adoro a Dios, da igual lo que dijo Miguel. No, esto no es Miguel, es la palabra de Dios. Si nuestra piedad no nos lleva a la fraternidad, entonces esa devoción a Dios que decimos tener es muy cuestionable. Muy cuestionable. Y por esta razón Pedro concluye con estas cualidades, exhortando a que esa fraternidad añadamos amor. La séptima y última cualidad a añadir a la fe, amor, ágape. Es el amor incondicional, es el amor sacrificado, el amor divino. Es la forma más elevada de amor. Y que se ejerce por la voluntad, se ejerce por el compromiso, no por la obligación. Se busca siempre el bien del otro sin esperar nada a cambio. Así fue el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es el motor que impulsa todo lo que hacemos para el Señor y por los hermanos. Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 4, y sobre todas estas cosas, ¿vestíos de qué? De amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo, la unión perfecta. Si la fe revestida de excelencia moral, guiada por la luz de la verdad de la palabra de Dios, sometida al dominio propio, vivida con paciencia para la honra y la gloria de Dios en fraternidad constante, termina en el amor ágape, entonces tienes la certeza y la seguridad de que esa fe tuya tiene valor eterno. Seguro. Pero sin él, si no tienes ese amor, todo el esfuerzo que hagas en esta vida es inútil y temporal. Tu vida, o la mía, se reduce al egoísmo. Las palabras, el conocimiento, hasta las supuestas obras, por muy grandes que sean, carecen de valor real delante de Dios. Es la triste realidad que Pablo nos dice en 1 Corintios 13, 1 y 2. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Y hermanos, llegamos al final de esta carta de Pedro, de la sección de esta carta de Pedro. ¿Cuál es el resultado práctico de estas cualidades que añadimos con esfuerzo sincero a la fe que Dios nos ha dado por su gracia? Versículo 8. Que estas cualidades, o el resultado, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, aumenta mi fe? Yo, incontables veces.
como si Dios me hubiese dado un poquito de fe. No, Dios ya me dio toda la fe. Y para que esa fe aumente, debo vivir de esta manera, porque la fe tiene el propósito último de que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. El resultado más alto de obrar con toda diligencia, añadiendo a la fe bondad, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, fraternidad y amor, no será solo un buen comportamiento, sino ser lo que somos llamados a ser mediante un conocimiento más profundo y verdadero de Jesucristo. Este conocimiento no es solo intelectual, sino un conocimiento íntimo y experimental, porque estaremos imitando la vida de Cristo, porque estas mismas virtudes que acabamos de ver fue lo que caracterizó a nuestro amado Señor Jesucristo, y que Él vivió para que nosotros imitemos. Es por esa, antes hablabas con unas muchachas arriba, ¿no? Es por esta razón por la que también se usa la idea de que Cristo es nuestro Maestro y nosotros sus discípulos. Los discípulos de la época, cuando imitaban a su Maestro, no solamente le imitaban en su forma en sus enseñanzas, sino vestían como su Maestro, se peinaban como su Maestro, tenían barba si su Maestro tenía barba, o sea, lo imitaban en todo. Cristo vivió como vivió para darnos ejemplo a seguir, para tener mayor conocimiento de Él, una relación íntima con Él. Estas virtudes que acabamos de ver, hermanos, caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros, sus discípulos, debemos imitarlo. Si realmente hemos dicho que le conocemos y tenemos una relación con Él, pues estas virtudes, dice el apóstol Pedro, al estar en vosotros, no habla de una posibilidad, sino de una certeza, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo como vivió el Señor, imitando estas cualidades, añadiéndolas con esfuerzo a nuestra fe, la vida se vuelve activa, productiva y llena de propósito. Tenemos una visión clara del llamado de Dios, tenemos una visión clara de dónde vamos, de quiénes somos y a dónde vamos, por la gracia de Dios. Porque ya se estará experimentando esa realidad. Ya se estará compartiendo esa misma naturaleza divina que es el fin para el cual hemos sido llamados, versículo 4. Pablo en Filipenses 3:10 establece esa meta suprema, hablando de que esa también era su meta personal, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El esfuerzo de Pablo en su fe no tuvo como fin la comodidad, sino el participar en la vida de Cristo. Y tú y yo, como creyentes, tenemos o debemos tener esa misma meta suprema. Participar en ese carácter de Cristo, conocerle más íntimamente. Alguien dijo una vez que cuando lleguemos al cielo y nos encontremos cara a cara con Cristo, si hemos sido fieles a la palabra de Dios en esta vida, en ese momento solamente conoceremos cómo es el rostro de Cristo, porque ya aquí habremos sabido quién es Cristo. Habremos experimentado el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo. Hermanos, como creyentes tenemos un llamado irrenunciable a vivir como Cristo vivió, 1 de Juan 2:6, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Irrenunciable. La vida activa y productiva del creyente es vivir como Cristo vivió. Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, mostró fe porque nunca dejó de confiar en la voluntad de su Padre. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre confió en el Padre. Mostró bondad porque siempre hizo el bien. Mostró dominio propio ante la tentación. Mostró paciencia ante la cruz. Mostró piedad, todo para la gloria del Padre. Mostró fraternidad y amor, amando a los suyos hasta el fin y no dejándonos solos. Por esto, al imitarle en su carácter, a implementar con esfuerzo estas cualidades a nuestra fe,
Solo estamos viviendo como Cristo vivió, conociéndole más cercanamente, de manera experimental, de manera excepcional. Pero, versículo 9, si no añadimos estas virtudes a la fe, somos peores que ciegos, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. En otras palabras, el creyente que no añade a la fe las cualidades de bondad, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, fraternidad y amor, es incapaz de ver el gran privilegio que Dios le ha dado de ser como su Hijo Jesucristo y del destino eterno que le espera. Solo puede ver las presiones inmediatas, solo va a responder ante la tentación del momento, al placer temporal, a la frustración. Pierde la perspectiva divina de la gloria de Cristo como la meta final. Pierde la perspectiva de las preciosas y grandísimas promesas porque están lejos para él, para su vista. Es un míope espiritual. Se niega a ver las promesas distantes, solo quiere ver el aquí y el ahora, cayendo en esa inmadurez espiritual que le hace tropezar ante la mínima prueba. Pero esta miopía no es la causa de sus problemas, es el síntoma de una enfermedad más profunda. Esa persona ha olvidado la purificación de los pecados pasados. Ese creyente ya no vive con la conciencia tranquila de que saber que un día el Señor lo salvó y lo limpió radicalmente de sus pecados. Siempre estará recordando y volviendo. Vive y actúa como si la mancha del pasado siguiera rigiendo su vida. Vive siendo oruga cuando ya es mariposa. Nunca sacará partido a la obra de Cristo a su favor. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:15, será salvo, pero así como por fuego. Su comportamiento errático, inconstante, temeroso, demuestra que ha olvidado la inmensidad del don que ha recibido. Queridos hermanos, un verdadero creyente no puede carecer de ninguna de estas cualidades espirituales sin comprometer su crecimiento espiritual. Un cristiano que carece de estas cualidades espirituales, que no se esfuerza por implementarlas cada día, en cada situación a su vida, es incapaz de discernir su condición verdadera y real. Por lo tanto, no tiene la seguridad de si ha sido o no salvo. Y la terrible duda siempre estará rondando por su mente. ¿Qué pasos debes dar para implementar, para añadir estas cualidades a la fe que Dios te ha dado? Primero, debes entender que eres un pámpano, que estás conectado a Cristo, quien es la vid verdadera, que Él te provee de todo lo necesario para que ese fruto de esas cualidades estén en tu vida. Por tanto, vincúlate cada día más a Cristo. Ora al Señor. Estudia la palabra de Dios. No dejes de reunirte con tus hermanos. Sirve a ellos. Que todo esto sea la manifestación del fruto del Espíritu en el contexto de tu vida. Segundo, debes entender que el camino para desarrollar estas cualidades en tu fe pasa por morir a ti mismo. Esto significa priorizar la vida del Señor en tu vida, y no tu vida. No lo que tú quieres ahora para esta vida, sino qué quiere Dios para mi vida. Debes priorizar valores e intereses de Dios y también de otros hermanos, porque el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos es mentiroso. Solamente al confiar en Cristo, tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos es que vamos a poder experimentar esa vida nueva a la que somos llamados. Y tercero, ese crecimiento, aunque todo se nos ha sido dado en el momento de nuestra fe, tiene que ser arduo. Es un trabajo arduo. Debemos esforzarnos. Si realmente queremos que sea inevitable, por tanto, esfuérzate y sé valiente. Y no desesperes, pero tampoco te quedes quieto. Nunca olvides que un cristiano que no da fruto no está conectado a Cristo. Y si no estamos conectados a la vid, no somos salvos.
Hermanos, nuestro destino es el cielo, pero nuestro propósito ahora en la tierra es comenzar a reflejar a Cristo para toda la eternidad. No deshonremos nuestro llamado, no deshonremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No te arrastres, bate las alas de tu fe para la gloria de Dios. Señor y Padre, gracias por tu palabra y por este enorme reto real, práctico que nos has planteado en esta mañana, Señor. Y que reconocemos que en ocasiones fallamos. Gracias porque eres paciente para con nosotros, Señor. Pero también, Señor, ahora, una vez que hemos entendido, ya no hay excusas, Señor. Ahora somos responsables. Ayúdanos a examinar nuestra fe, Señor, y ver realmente si estamos implementando de una manera activa, esforzada, estas cualidades que deben evidenciar esta obra divina que tú has llevado a cabo en nosotros y que tú nos has dado por tu pura gracia, Señor. Tú hiciste en nuestra vida lo que era imposible para nosotros y nosotros ahora debemos imitar a Cristo, porque eso es lo que tú nos mandas, que imitemos su vida, su carácter, estas cualidades que no son sino sus cualidades y que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo has puesto en nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, que no salgamos de aquí pensando en otra cosa, sino en cómo poder llevar a cabo esta obra preciosa, pero demandante, de ser cada día más y más como nuestro amado Señor y Salvador. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.